Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Caprio y vamos a tener en este encuentro una conversación acerca de la importancia que tienen los cerramientos verticales. Como saben, y como un poquito les empecé compartiendo en algunos otros momentos, las condiciones ambientales a las que se someten nuestros paramentos físicos, son muchas, son variadas, y tengamos o no cuenta de ello a la toma de nuestras decisiones, ellas van a estar sometidas a estas condiciones ambientales y a estas condiciones sociales, por lo que es de suma importancia conocerlas y revisar cada uno de estos aspectos, ya que considerados o no considerados a priori con la toma de decisión de nuestro proyecto, de nuestra propuesta y de nuestra elección de sistema constructivo, de todos modos ellos se van a ver perjudicados, y por supuesto también las condiciones de confort internas a las que nosotros quisiéramos acudir. Las condiciones naturales son estas variables que estábamos comentando, pueden ser determinadas a una actividad que podría llegar a ser del ámbito de la salud, del ámbito de la educación, actividades que hagan a las actividades deportivas, algunas que tienen más consumo y otros que tienen más producción calórica. También en el caso de algunos otros programas arquitectónicos que pueden llegar a ser industriales, pero vamos a tratar de centrarnos en la habitabilidad y en el uso y el confort que tiene el hombre. Hacemos esta condición de variables más allá del día y la noche, del invierno y del verano, y también de las variables que nos dan las diferentes latitudes. Son estas condiciones y la habitabilidad que tiene que tener este espacio con un hipotético o presunto control para que permita alcanzar estos niveles a los que quisiéramos que se acercaran al confort, sin llegar por supuesto a aislarse del contexto. El cerramiento es así, un sistema que tiene que dar una respuesta a las diferentes exigencias contextuales. En esta obra que están viendo aquí es interesante porque además de poder tener una muy buena pisada en su esquina, no solamente ser remate y cabecera de ella, en también presentarse de determinada manera frente a su lado más ancho, en donde su estructura, que forma parte de la composición de los cerramientos, hace que tenga una característica, y es que los diferentes lados tienen las mismas respuestas arquitectónicas. Y esto no es lógico, porque las condiciones de sus diferentes caras no son las mismas. Vamos a tratar de hacer una pequeña síntesis para tratar de encuadrar la clasificación de esta conversación. Por supuesto que estamos refiriéndonos a los cerramientos horizontales, a los cerramientos verticales, y en ellos nosotros vamos a tratar de empezar a explorar y a profundizar en los interiores y en los cerramientos verticales exteriores. Y es así que una de las alternativas para su clasificación de los cerramientos verticales exteriores e interiores es que pueden ser opacos, translúcidos o transparentes. Pero a la vez estos interiores y exteriores responden a sistemas, a subsistemas, y cada uno de estos va a tener diferentes alternativas y diferentes momentos, diferentes situaciones. Es el caso, por ejemplo, en los cerramientos exteriores, en donde en una fachada puedo llegar a tener paños acristalados, algunos que por ejemplo tienen que tener la responsabilidad de la protección, otros que podrían llegar a ser paños ciegos para oscurecer o para limitar definitivamente la entrada de luz, y de esta manera también entender que tiene un arranque, que tiene una cornisa, o las mismas cubiertas que pueden llegar en este caso a tipificarse por su manera de presentarse como inclinada o plana. Pero hay muchas maneras de clasificar estos sistemas y subsistemas. ¿Por qué es importante tratar de entender cuáles son estas maneras de clasificar los sistemas y los subsistemas? Porque ello nos va a permitir que a la hora de tomar las decisiones proyectuales sepamos cuáles son esos momentos. No es para endurecernos o para
generar rigidez a la hora de la comprensión de un sistema y mucho menos para creer que hay solo una receta o solo una manera de poder desarrollarlo, sino más bien que lo interesante de entender cuáles son los sistemas interiores, los subsistemas interiores, en sus particiones, en su comunicación vertical, etcétera, etcétera, lo que nos va a permitir es decidir cuál es la forma y cuáles son los materiales y cuál es el sistema puro o mixto o integrado que nos pueda dar respuesta de la manera más responsable a la propuesta que nosotros tenemos en mente. Bueno, es así que llegando a los cerramientos verticales, no podemos olvidarnos que este elemento de cerramiento vertical tiene un espesor y tiene dos caras. Una cara que probablemente pueda dar al interior, la otra cara que probablemente pueda dar al exterior, pero hay diferentes variables. Aquí tenemos un caso de interior-interior, exterior-exterior e interior-exterior. Es así que en este material, en este cerramiento como elemento, significa que la misma cara que yo estoy viendo en el interior de un lado, la estoy viendo en el interior del otro. Si por ejemplo nosotros tenemos un uso sanitario de un lado y un uso, vamos a pensar que una función diurna, ¿sí? Como puede ser un estar si fuera una casa, o podría llegar a ser una oficina de un lado y una zona sanitaria, o podrían llegar a ser una zona técnica, ¿sí? Y del otro lado una zona de recibimiento. Este cerramiento vertical va a tener una imagen en una cara y otra imagen en otra cara, o probablemente la misma. Es así que podemos llegar a también hacer una pequeña síntesis de la importancia que tiene comprender esta lógica de síntesis, que todo cerramiento vertical va a tener un espesor y va a tener una cara y va a tener otra cara, para entender si esto debe ser un material compacto o podría llegar a ser un material compuesto. Este tema también es muy interesante porque nos va a dar alternativas si, por ejemplo, es un material monolítico o es un material compuesto o multicapa, para entender si en ese material monolítico, que podría llegar a ser piedra, que podría llegar a ser madera, que podría llegar a ser metal, que podría llegar a ser hormigón o que podría llegar a ser vidrio, en ese espesor y en esa cara interior y en esa cara exterior, ese material va a tener que resolver todo. Todas las condiciones a las que me voy a ver afectado, siendo parte de mi decisión proyectual o desconociéndola. Lo mismo sucede con un cerramiento vertical definido y elegido y proyectado de manera compuesta, en donde probablemente su espesor tenga una responsabilidad diferente a la capa que elegimos para el exterior y probablemente muy diferente a aquella que pensamos en el interior. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta porque muchas veces tomamos decisiones y implícitas a ellas pensamos que la misma imagen es la misma que se va a ver, y esto puede llegar a darnos algunos o dolores de cabeza o disgustos, pero sobre todo nos restringe la posibilidad de proyectar y la importancia que tiene el pensar integradamente la técnica y la arquitectura. Entonces, de esta manera, el modo de poder conceptualizarla va a ser que, por ejemplo, en el espesor, yo pueda analizar el gramaje o el volumen o la densidad que tenga algún tipo de material aislante, o también del mismo modo la manera en la que su porosidad exterior o la apertura de algunos elementos en sus hendiduras va a permitir que parte de la frecuencia de los sonidos a través del rebote no llegue al interior, y por supuesto que la cara interior lo único que tenga que hacer es dar un grado de satisfacción o un grado de confort o de un material que simplemente se acerque a aquellas materiales que pueden llegar a ser un poco más sensibles o más cálidos o más, por ejemplo, y de modo práctico, simples de mantener. Entonces, esto también es interesante porque nos permite siempre a la hora de tomar decisiones no decir este edificio, porque en esta conversación el foco y el objeto de estudio son los edificios en altura, aproximadamente entre 11 y 13 pisos, pero lo que también va a ser muy importante es que no estoy definiendo el material como si fuera de una vez de todo el edificio, sino que también puedo detenerme en cada uno de esos momentos, en cada una de esas situaciones, y no solamente, por ejemplo, en el piso 4,
sino lo que pasa a 40 centímetros de altura de ese nivel de piso terminado, a 60, a 80 y así sucesivamente. Bueno, vamos a entender estas caras. Ahora hacemos un pequeño paso al costado en los cerramientos horizontales, que también entendemos estos espesores y estas dos caras, y un caso típico, ¿sí? Un interior contra un interior. Vemos de arriba hacia abajo una terminación, un contrapiso, una aislación acústica, una estructura y un cielo raso. Y, por ejemplo, ya aquí empiezan a haber algunas alternativas y diferencias, tanto en las estructuras, en los aislamientos, en los tipos de contrapiso, en las nivelaciones, en sus terminaciones, en sus acabados, en su solar, pero también en su cielo raso, que podría llegar a ser aplicado o suspendido. Existen, como hace un momento comentábamos, N maneras, muchas maneras de clasificar. Más maneras de clasificar tenemos, más es la amplitud como proyectistas para tomar este tipo de decisiones. Por eso es bueno que ustedes empiecen a hacer este ejercicio de las clasificaciones, porque esto les va a permitir una mayor amplitud conceptual, y esto es muy interesante a la hora de tomar algunas decisiones, porque no siempre nos encontramos como proyectistas ante los mismos problemas. Y esto es importantísimo tenerlo claro para que, por supuesto, estas elecciones sean congruas y eficaces a la hora de tratar de resolver el o la combinación de problemas. Es por eso que acá, como están viendo en esta placa, podríamos llegar a pensar que por su situación o parte del cerramiento, o también clasificarla por su composición o por su grado tecnológico, hasta inclusive por su capacidad portante y tantas otras. Entonces, en su capacidad portante podemos pensar simplemente en portante, autoportante o soportadas, por su grado tecnológico convencionales o ventilados. En su composición habíamos ya nombrado capa, multicapa o monocapa, y también por su situación o parte del cerramiento como cubierta o fachada, pensando en esta envolvente. Pero, ¿qué es lo que también nosotros podemos decidir a la hora de pensar en la decisión que va a tener esta envolvente o este cerramiento vertical? Es que es una relación en ambos sentidos, como comentábamos hace un momento, en que siempre tenemos que tratar de definirnos en este espesor y en estas relaciones que tiene de capas, interior o exterior, pero sí que va a tener estos dos lados. Pero que a su vez el cerramiento del edificio define la percepción de este que hace a la configuración del landscape y del paisaje urbano. Con lo que, más allá de la sensibilidad y más allá de la importancia que pueda llegar a tener el respeto de algunos zócalos que se constituyen, de algunos materiales, de algunos elementos que emergen de las líneas de frente, o que por el contrario, que respetan determinados retiros, más allá de la normativa. Estamos hablando ahora mucho más allá de la normativa. La normativa para nosotros tiene que ser obvia, la normativa para nosotros tiene que ser de profundo conocimiento, y no tiene que ser otra cosa que el mínimo de lo que nosotros queremos hacer. Pero nosotros somos arquitectos, no somos simples constructores, y no nos vamos a adoptar a la norma. Vamos a tratar siempre de darle un pequeño plus. Entonces, en función de este tipo de cosas, la percepción que tiene este elemento que nosotros tenemos que decidir, este envolvente, esta capa, va a tener un gran impacto, no solamente desde el exterior, sino sobre todo en la configuración del entorno y del contexto directo e inmediato. Entonces, el cerramiento, como ya hemos dicho, condiciona la relación entre interior y exterior. Y podríamos llegar a pensarlo, si lo pensáramos entre elementos horizontales, en este caso losas, vamos a decirlo, o forjados, vamos a tener un elemento vertical de cerramiento pensado en el interior. En otro caso podríamos llegar a postularlo a filo, y también podríamos llegar a evaluar una alternativa que podría llegar a ser exterior o colgado. Y aquí una pequeña nota que les quería compartir es que es necesario alcanzar unas condiciones interiores determinadas, y esto, como lo aclaré al principio, va a depender mucho del uso. Por eso no solo no hay recetas, sino también que hay una manera de pensar en nuestro programa arquitectónico de las alternativas que tienen que tener nuestros diferentes tipos de paramentos que componen la envolvente, y que las soluciones deben aprovechar esas ventajas que están derivadas de las condiciones climáticas. Entonces, tiene que estar estudiada particularmente cada uno de los encuentros y las discontinuidades de los tipos que elegimos, pero a priori tenemos que conocer profundamente cuáles son sus características de emplazamiento, su asoleamiento, los vientos dominantes, y especialmente cuando nos referimos a edificios en altura,
cuáles van a ser esas situaciones en las que no van a ser las mismas en el nivel de piso del el cuarto piso que el 13º piso. Entonces, tanto las circulaciones de viento ascendentes, las maneras de entrada de agua, etcétera, etcétera, no van a ser iguales que en una vivienda o en un edificio que se resuelve solamente en 2 plantas o en una planta. Entonces, es muy pero muy importante empezar a conocer este tipo de condiciones. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en donde, como veíamos hace un momento, los cerramientos exteriores se presentan del lado interior, considerando siempre que están entre losas o considerando interior el filo de terminación de esos elementos horizontales, le hacen en este caso losas, donde el cerramiento se presenta del lado interior. Aquí tenemos un caso a filo, ¿sí? Acá tenemos estos mismos cerramientos que en este caso han sido propuestos a filo y que han utilizado inclusive en algunos casos la posibilidad de tener algunos cerramientos que se abren directamente. Aquí tenemos una foto en donde no hay un balconeo o no hay un voladizo a donde yo pueda salir, pero sí aquí en esta otra imagen podemos verlo y que también funciona perfectamente. Bueno, acá también tenemos otro, a diferencia del de a filo, que trabaja sobre el exterior. En el anterior, que era a filo, estaba entre losas cenefado, tenía una cenefa de protección metálica, y en este en cambio se desdibujan las cenefas y se ve como una continuación entre un plano y el próximo plano. Aquí la vemos, entre un plano y otro plano, no existe esta banda horizontal que delimita o que hace referencia a este elemento horizontal, le hace losa, y que este elemento va ganando y conquistando piso a piso como si de nada se apoyara. Pero ¿qué es lo que pasa? Este elemento lo que hace es que está prefijado atrás de lo que estamos viendo de frente con una estructura de soporte, que es una de las claves y una de las diferencias que va a tener este sistema constructivo. Entonces, hasta ahora lo que estuvimos recorriendo son maneras y alternativas de nuestra manera de tomar decisiones sobre el espesor y sus dos caras, y también de su posición, siempre el cerramiento horizontal, y la posición que va a tener el cerramiento vertical, a filo, interior o exterior. Entonces, veamos y recordamos algunas de las exigencias que van a estar sometidos nuestros cerramientos. Vamos a estar sometidos frente a cuestiones climáticas, a cuestiones también que hacen a la privacidad, en algunos casos o en algunas propuestas, estos elementos que nosotros estamos proponiendo por delante de este caso que es una segunda piedra, una segunda fachada, quiere decir que esto es una composición de una envolvente mixta, en donde tiene un elemento que separa el interior del exterior y tiene un segundo elemento que es exterior-exterior, pero que a su vez tamiza y que va a mejorar no solamente las circulaciones de aire ascendentes, térmicas, que van a producirse entre esa capa, le hace vidrio, que da hacia el interior, y esta segunda capa que, más allá de su propuesta, y que a la vez es un elemento plástico, va a tener también una gran importancia y un gran protagonismo a la hora de filtrar la temperatura. Pero cada una de estas ventajas tiene siempre su lado B y sus desventajas. Quiere decir también que yo voy a reducir mis visuales, que en algunos casos, como en este que estábamos recorriendo, de las exigencias me van a limitar esta amplitud de las vistas si yo quisiera tenerlas, o por el contrario podría elegirla para que esto me las limite. ¿Y qué es lo que va a pasar en todos esos momentos de encuentro? Aquí estamos viendo parte del montaje y cómo este elemento, a medida que baja y que va encerrándose y que va tomando sus modulaciones, y cuáles son los momentos de cierre, cuáles son estas situaciones que tenemos que pensar y tenemos que diseñar, y que por supuesto que van a ser motivo de profundización con diferentes alternativas y distintos escenarios técnico-constructivos para entender cuáles son las mejores opciones a las que nosotros podemos llegar a proponerle a nuestro edificio. Lo mismo pasa cuando este elemento, esta segunda capa, esta segunda piel, no solamente como veíamos en el interior, sino qué es lo que pasa cuando este elemento supera el nivel de terraza y cuáles son sus terminaciones.
Entonces, estas son algunas de las características que no podemos dejar de pensar. Tenemos que pensar no solamente en una lógica, en un buen concept, como en este caso que les estoy mostrando, de una propuesta apetecible, interesante, pero no podemos dejar de pensar en cuáles son las exigencias que vamos a tener. Ahora vamos a tratar de profundizar en estas. ¿Por qué? Porque la estabilidad es una de estas exigencias y va a ser probablemente una de las más, pero más importantes a las que nuestro decisor, nuestro material y nuestra elección vaya a estar sometida. Una es la dimensional y otra es la mecánica. La mecánica es la relativa a los grados de libertad de desplazamiento del sistema en su conjunto y de los elementos por separado. Se trata de garantizar que el sistema no se convierta en un mecanismo, es decir, que no tenga giros, que no tenga vuelcos. Y es fundamental el tipo de apoyo de fijación del cerramiento con respecto a la estructura, y en el último caso que lo estábamos mirando, veíamos que es muy diferente la parte horizontal como la del cerramiento del envolvente, como del elemento horizontal cuando llega a la terraza y cuando daba la vuelta. Otro de los factores esenciales a los que tenemos que respetar y que, como decíamos en el comienzo, hacen a la importancia de estas decisiones en la estabilidad es la dimensional. Entonces esto lo que nos va a generar una estabilidad, porque realmente es eso lo que tenemos que dar. Tenemos que hacer que sus variaciones dimensionales del cerramiento estén garantizadas por la continuidad funcional. Y esto puede pasar por el paso del tiempo, por materiales que no son de calidad, puede también ser por deformaciones estructurales, y estas deformaciones estructurales que no han sido tomadas o aisladas correctamente, como también de variaciones higrotérmicas o movimientos diferenciales que pueda llegar a tener alguna zona o el asiento del mismo edificio. De alguna zona me refería que es sísmica o que no es sísmica, y que esto puede haber sido marginal en nuestra toma de elección, pero que el material va a estar sometido a esta carencia que es la de la estabilidad, cosa que nosotros no podemos evitar. Los cambios de los agentes externos producen movimientos en los cerramientos por acciones mecánicas, que pueden ser permanentes o variables, que son las últimas que yo les comentaba, como también a comportamientos higrotérmicos de la materia. Y acá vemos dos ejemplos en donde la presión del viento, en el primer ejemplo, tiene un vano aquí de frente, ¿sí? Este es el sentido del viento y este es el sentido del viento, pero van a fijarse la diferencia que hay en el interior. Entonces, esto también va a ser otro de las solicitudes a las que nuestros herramientas tienen que estar consideradas. Fíjense que en este sentido, cuando está el vano en sentido del viento dominante, cómo son las presiones interiores hacia el exterior, y la diferencia que tiene cuando el viento dominante no encuentra un vano o elementos en donde esta solicitud, esta fuerza pueda llegar a mermar o a mitigarse, es que empiezan a aparecer succiones desde el interior. Entonces, las presiones, fíjense en este elemento, recibe una presión de un lado interior hacia el exterior y del exterior tiene una presión interior. Pero que es diferente a este otro lado, en donde las dos presiones son externas, en donde este tipo de cosas también generan lo que nosotros llamamos barlovento o sotavento, que es de dónde viene el viento o a dónde va el viento, y es por eso estas succiones y estas presiones que aparecen y que por supuesto van a hacer que el comportamiento higrotérmico de los materiales y de los sistemas constructivos empiecen a tener también algún tipo de variable, y aquí también que se pierdan algunas de las estabilidades a las que nosotros no podemos escapar. El cerramiento, como recién comentábamos, debe acomodar esto sin transmitir cargas excesivas a los apoyos, mediante la desolidarización de los elementos, es decir, las juntas de dilatación o juntas de movimiento, o interponiendo algunos elementos o materiales de reparto de las cargas. De aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos un ejemplo, está acá lo que veíamos en el esquema anterior, pero con algunos muros y con algunas presiones de viento y algunas succiones, y exageradamente cuáles son las transformaciones y las dilataciones y los movimientos que pueden llegar a tener estos elementos. Y por supuesto también, en otros casos, cuál es la flecta de la losa en el interior, la adhesión a la columna o pilar,
y todas las situaciones que se pueden llegar a dar en elementos cuando la desolidarización de estos elementos, es decir, materiales muy rígidos con elementos muy frágiles, puedan llegar a no soportar estas diferencias, y es por eso que es muy importante las juntas. Las juntas que lo que van a permitir es aislar estas dos realidades, estas dos maneras de comportamiento que tienen estos materiales, para que estas juntas empiecen a ser fuelles o ser buffer, y por eso también es muy importante no solo la decisión de dónde ponemos las juntas, sino de qué tipo de juntas tenemos que decidir. Si nosotros tratáramos de materiales que ustedes probablemente tengan más conocimiento o que estén más familiarizados, tendríamos también que las cuestiones no tienen una métrica definida, pero ¿por qué? Porque van a tener diferentes exposiciones. Es muy diferente una junta a una junta de, por ejemplo, en este caso de un acabado de ladrillo cerámico visto, pero su influencia del viento, el impacto térmico, la carga térmica diaria, la temperatura CIA que vaya a recibir, etcétera, etcétera, va a hacer que estas juntas no sean iguales en un caso y en otro. Y mucho menos si una está dentro de un alero y otra, por ejemplo, está en su peor exposición. Entonces, este tipo de cosas son, por supuesto, siempre a estudio, a definiciones mayores, y es muy importante que ustedes se familiaricen con eso, porque si no, van a creer que porque un constructor o una persona, digamos, de oficio les hace una recomendación y en teoría tiene experiencia, pero toma decisiones que son probablemente arbitrarias o no profundas en relación a dónde y cuándo van las juntas. Este es simplemente un ejemplo en donde la expansión final de la humedad de la pieza cerámica puede ser en milímetros sobre metros. Por ejemplo, en el caso de una refracción final del mortero de 0,20 se convierte en 0,30, y en ese caso las distancias entre juntas podrían ser de 20. Entonces, estos son algunos casos hipotéticos, pero es para simplemente contarles la importancia que tiene analizar lo que veíamos hace un momento de las solicitaciones a las que van a enfrentarse nuestros materiales con o sin nuestra mirada. Porque los pobres materiales y los pobres sistemas de constructivos van a estar ahí expuestos a todas las condiciones, aunque nosotros no las hubiéramos pensado. Entonces, es muy importante no solamente pensarlas, sino fijarse cuáles van a ser esas relaciones entre materiales y la conjunción o la decisión de esos sistemas puros, constructivos o combinados, y cuáles van a ser esos puntos de mayores solicitudes, y en función de ellos decidir cuáles van a ser los momentos en donde aparecen las juntas y qué tipo de juntas tenemos que hacer. Bueno, en algunos casos es tal la solicitación en donde las fachadas, en este caso de policarbonato, ya trabaja con una junta de dilatación o de movimiento. Entonces, no estamos haciendo un juicio de valor estético, pero sí la importancia de ya directamente se está tomando la decisión proyectual de trabajar con un tipo de junta, y por supuesto también esto va a ser a las diferentes alternativas y modulaciones que nosotros tengamos. Para hacer una recorrida rápida de los comportamientos térmicos y la pérdida en centímetros, en grados centígrados, es que, por ejemplo, si nosotros comenzáramos con una pared de 30 centímetros con aislante, todas en las mismas solicitaciones térmicas y la misma delta entre interior y exterior, tendríamos una pérdida de 1 grado. Si la pared fuera también de 30 centímetros pero no tuviera una cámara de aire, tuviéramos una pérdida de 4 grados. Tuviéramos, fíjense, una pérdida de 5 grados en la mitad del espesor. Tendríamos también una pérdida de 5 grados si tuviéramos tuviéramos un vidrio simple con un aislante. Tendríamos, en el caso de un doble vidrio y un muro de 15, una pérdida de 7 grados. Y aquí el caso de rigor, que es probablemente una mala praxis en la arquitectura más visible. No quiero llamarla tradicional porque las tradiciones han sido y son muy buenas constructivas, pero muchas veces la praxis, la práctica, y en este caso la mala praxis,
hace que estos casos sean tan comunes, pero no tenemos que acostumbrarnos a que esto es lo tradicional. Esto es simplemente una mala praxis tan habitual que se convierte en algo que hemos visto o conocemos muy de cerca. Y es que una pared de unos 15 centímetros con un muro simple tiene una pérdida de 14 grados, cuando en realidad una de 30 centímetros con un aislante tiene simplemente una pérdida de 1 grado. Eso era simplemente alguna consideración para empezar a entender cuáles son las responsabilidades y los factores hidrotérmicos que van a hacer a la influencia de estos factores, para entrar en un tema que es bastante interesante y es el que probablemente nos toca de cerca cuando estamos pensando en la definición de la envolvente en un edificio en altura, como es nuestro caso de estudio. Tenemos, por ejemplo, carpinterías integrales, carpinterías con fachadas tradicionales, y que algunas diferencias podemos encontrarnos. Bueno, las carpinterías integrales vamos a ver que están de piso a techo. Vamos a ver que las carpinterías integrales probablemente tienen una composición en donde dentro del mismo frame o del mismo marco y de las mismas hojas están decididas algunos materiales. Algunos de estos pueden ser fijos, otros pueden ser móviles, pero lo que sí es que va a trabajar dentro de la estructura. La diferencia que va a tener con la fachada tradicional es que las aberturas, y en este caso ya van a ser carpinterías, van a ser aventanamientos que van a no ser los únicos responsables de relacionarse con la estructura, sino que va a haber otro material que colabore en su composición. En este caso podría llegar a ser mampostería, podría llegar a ser una mampostería revestida, podría llegar a ser inclusive un hormigón, o podría llegar a ser algún elemento con metálico, pero la fachada tradicional, o la llamada fachada tradicional en esta conversación, va a ser simplemente de un aventanamiento de vanos que foran esta fachada, a diferencia de la carpintería integral, en donde la carpintería resuelve todo lo que sucede entre la estructura. Bueno, tenemos otro caso que también es muy interesante, y es el de la fachada ventilada. El de la fachada ventilada, ahora vamos a ir viendo un pequeño video. Es una fachada que es, como habíamos comentado inicialmente, es el caso más interesante o evolucionado o inteligente a la hora de tomar ciertos recaudos, especialmente térmicos y acústicos, para la protección de qué es lo que va a suceder en el interior. Y no es ni más ni menos que un muro compuesto o combinado con distintos estratos, a diferencia del primero que era monolítico y que tenía una cara de un lado y una cara del otro y tenía un espesor. Este va a tener diferentes tipos de elementos. Pero la enorme diferencia no va a ser que el último, el de la cara exterior, va a estar cerca o junto a todo el paramento, sino que va a estar separado. Y al estar separado lo que va a hacer es va a evitar, y ahora lo vamos a ver en profundidad, va a evitar la exageración de rayos UV que el edificio no necesita y que lamentablemente gana en carga térmica, como también otro tipo de cosas que pueden llegar a ser vientos de control, que pueden llegar a ser elementos de mejor utilidad en el mantenimiento y también en la protección de todo el paquete interior. Entonces, este es un ejemplo en donde aquí ven la manera en la que podría componerse y la forma en la que está pudiendo separarse, ¿sí? Las fachadas ventiladas pueden estar recubiertas por materiales tradicionales, por materiales no tradicionales y hasta inclusive en algunos casos combinadas. Y nada dice, y al final vamos a ver algunos detalles, en donde algunos mantos vegetales puedan también ser parte de la combinación de esto. Bueno, veamos aquí. Bueno, acá lo que estamos viendo es una posibilidad para una fachada ventilada y cuáles son las alternativas que recién comentábamos. Bien, por un lado acá la estamos viendo, tanto la ganancia como la pérdida
en un caso se beneficia, también en el otro. Estamos hablando del acústico, el del frío, el del calor y sobre todo también la posibilidad de reemplazar estos elementos. La manera de colocarlo es relativamente sencilla. Se tienen que tomar ciertos recaudos de mediciones de alturas, de tratar de hacerlo con algunos medios analógicos o digitales. Siempre, como en cualquier tipo de relevamiento, es mejor hacer dobles verificaciones, tanto en altura como en plano. Y bueno, contar con la mayor cantidad de herramientas necesarias para que la medición, ya que es un sistema relativamente cerrado en su manera de pensar su técnica, es que precisa cierta rigurosidad en la precisión, justamente porque vamos a tener que trabajar con una serie de elementos que van a tener que estar uno tras otro y que no nos podemos permitir, como estamos viendo en el montaje, este tipo de problemas. Entonces, lo que primero hicimos fue la toma para los elementos que van a tomar esta estructura, que probablemente en algún momento vaya a tener alguna placa, que es la que está llegando en este momento a la obra, pero previamente lo que hicimos fue fijar un EPS o algún material de aislación para que probablemente esto tenga una mejor inercia térmica. Bueno, los materiales, según su peso, según el lugar en donde estamos, podemos llegar a llevarlos siempre en seguridad de sobre todo las personas y también del respeto de la forma y de la materialidad con la que nos estamos manejando. En este caso son cerámicas. Están fijándose que estos son apoyados en estos elementos verticales. También vamos a poder ir definiendo cada uno de los lugares en donde voy a fijarlos. Y fíjense que están con elementos químicos, están sellados, pero a su vez están apoyados. Entonces, estos elementos también son muy importantes, por eso están en este caso con una modelación de 80 o de 60, y que estos perfiles T están a su vez reforzados con esos otros dos perfiles de mecanismo que lo que hacen es retener la pieza de cerramiento. Así que bueno, por otro lado tenemos los clipados laterales, y aquí están viendo la manera en la que distintos tipos de elementos, algunos más verticales, otros más horizontales, pueden llegar a ser tomados, y en ese caso el clipado, por el peso que tiene y el corte que tiene que estar resolviendo, que por supuesto que también han sido verificados previamente y que tienen sin duda otro tipo de relación, no solamente estética, sino sobre todo mecánica. Bien, estos por supuesto se pueden bajar, están viendo ahí que se clipean, que se sacan, que se retiran, y esto también nos permite poder retirarlos y poder mantenerlos si fuera necesario, o la composición que se necesite. También por supuesto que en cuanto a las terminaciones, se pueden llegar a pensar otro tipo de terminaciones como esta, que todo este tipo de cosas son las que tenemos que pensar cuando hacemos esta toma de decisiones. Fíjense qué es lo que vemos del perfil, qué es lo que es el perfil, y cuáles son las maneras, los acabados y las formas, más allá de la posibilidad que nos permiten algunos sistemas. Bueno, fíjense que tenemos elementos extra largos como estos, que son de 3,20 metros por 1,20, de 1,20 por 1,20, de 60 por 1,20, pero también tenemos algunos que son más pequeños y llegan hasta los 30 por 60, pasando por el de 60 por 60. También con los espesores tenemos distintas alternativas, tenemos los dobles, 3×3, 3×3 con malla, malla y triple, y hasta algunos simple. También tenemos distintos tipos de espesores, 5, 5×3 y así sucesivamente, este tipo de cosas que nos van a permitir ganar estabilidad y también por supuesto inercia térmica. Bueno, más allá de las terminaciones de los colores, lo que quería que pudieran ver es las fusiones, las alternativas, los acabados, y que muchos de estos casos se dan en combinación con elementos metálicos, o como les contaba anteriormente, con elementos textiles, y por supuesto con mallas vegetales. También están las alternativas combinadas con elementos naturales, que pueden ser piedra, que pueden ser madera, etcétera, etcétera. Pero el concepto de la diferencia de fachada, y aquí vamos a hacer hacia atrás, carpintería integral, que es esta que hemos visto al principio
entre interior entre losas, en esa obra que habíamos visto al principio. La fachada tradicional, que es probablemente una de las más conocidas, como también la fachada ventilada. Pero también en este caso de estudio lo que tenemos es la posibilidad de curtain wall. El curtain wall o muro cortina, a diferencia de la carpintería integral, que aquí ven en este edificio las dos alternativas. En el exterior tenemos curtain wall, pero en sus patios interiores, siempre en el mismo edificio, tenemos la carpintería integral que va a ir entre dos elementos estructurales. Entonces, este es otro sistema, y algunas diferencias importantes que van a tener el curtain wall es que, además de estar colgado, el curtain wall va a tener una estructura de soporte primaria y una estructura de soporte secundaria, y cada una de estas piezas, por supuesto, que fue pensada, diseñada, y que, aunque les parezca mentira, es mucho más fácil el sistema de montaje para este tipo de cerramientos que, por ejemplo, para un cerramiento de ladrillo visto, en donde, además de la cantidad de tiempo, requiere de un trabajo artesanal y de un oficio que no se conquista en poco tiempo. Probablemente un buen oficial bueno o fuerte en mampostería tradicional requiera unos entre 5 y 7 años de experiencia para hacer un muro de hormigón, perdón, un muro de ladrillo visto según las reglas del arte, con sus juntas, con sus niveles, sin sus acideces, con sus geometrías, con el manejo de distintos tipos de trabazones tradicionales, belgas, inglesas, etc. Y todo el oficio que esto requiere, especialmente cuando no se trata de un muro de 2 metros, 2 metros 50 o 3 metros, sino cuando nos estamos refiriendo a un muro de una cierta altura, ¿sí? De una fachada de 30 metros de altura. Entonces, estas experiencias no se consiguen en poco tiempo. Y es el caso del sistema de cerramiento exterior de curtain wall, en donde, por los mecanismos y por las alternativas que nos permite este sistema, y ahora vamos a ver algunos tipos de montaje, es mucho más sencillo para una persona que trabaja en este medio hacerse a esta técnica. Bien, aquí lo que va a ser muy importante es la unión entre elementos, porque vamos a tener un contacto directo y esto genera un vínculo físico. Y hay distintos tipos de uniones y depende del tipo de relación entre los elementos, sea apoyos, trabazones, adición, adhesión, fijaciones, etc. Aquí lo que estamos viendo es una imagen en donde estamos preparando nuestra losa o forjado para el momento donde va a estar el anclaje a donde se va a tomar nuestra estructura principal. Ahora van a ver que vamos a ver un pequeño video que nos va a esclarecer algo. Pero fíjense que es esta estructura que estábamos viendo hace un momento, cuando todavía no era una losa, se estaba preparando la estructura, se estaban haciendo las alineaciones, en este caso muy precarias, como lo que estamos viendo, pero sí que hay un momento, hay una situación, hay un lugar específico en donde esta losa o forjado va a tomar esta estructura de soporte. Y es aquí en donde emerge y en donde yo voy a tomar y donde va a tener puntos pero muy importantes donde van a estar solicitados. Entonces, estas uniones se diseñan para generar el tipo de vínculo deseado y evitar, por supuesto, comportamientos indeseados. En algunos casos se realizan mediante algunos componentes de unión y bueno, se transmiten las fuerzas y se dotan de pequeñas estanqueidades para dar continuidad física y que impidan, por supuesto, el paso del agua o de distintos tipos de fluidos. Bien, acá vemos la evolución de ese detalle, ¿sí? de esto que está pasando en parte del proceso, que yo estoy fijando este elemento de anclaje, y donde empiezo a preparar estos otros elementos a unir. Y bueno, en algunos casos se pueden hacer con elementos y con fijaciones de clip, con fijaciones mecánicas o con fijaciones como las soldaduras, y son muchas las alternativas y ustedes mismos las van a poder elegir.
Bueno, hay algunos sistemas. Aquí vamos a presentarles solamente dos, el sistema Stick y el sistema Frame. En el sistema Stick se instala directamente en obra, por lo cual requiere un mayor costo de supervisión de obra, requiere andamios para la instalación y tiene riesgos en hipotéticos accidentes de obra y, por supuesto, también menos control en el manejo del material y la posibilidad de quiebres de cristales por la manipulación de ellos en obra. Tiene a su vez menor garantía de buena adhesión en obra por las siliconas. Es en algunos casos difícil de realizar una supervisión o chequeo detallado antes de la instalación. Si no está bien ejecutado, es común que se escuche un pequeño crujido. Y se adapta algunas mejoras cuando, digamos, esto no tiene algunas definiciones óptimas en proyecto. ¿Cuáles son sus casos más comunes? Bueno, en edificios bajos o también en superficies menores, dado a que tiene, por supuesto, menores costos por instalarse de esta manera. El sistema Frame, como lo indica, ¿sí? Frame, recuadros o bastidores, se desplazan las operaciones de fabricación al taller. Entonces esto significa que el ambiente fue mucho más controlado en todos los sentidos, tanto en las piezas como en los anclajes, como en las uniones, y también en situaciones que puedan faltar de un módulo a otro, porque cada uno de estos va a estar nomenclado y va a llegar, y esto también ayuda también a los diferentes tipos de controles. Entonces requiere mucha más ingeniería de proyecto, que es un recurso muy escaso en los armadores. ¿Qué es lo que tiene esto? No requiere andamios y ofrece menos riesgo de accidente en obra y, por supuesto, también más control en las piezas y hipótesis de roturas en los cristales. Tiene mejor calidad del producto acabado y que, por supuesto, que va a hacer esto más silencioso. Requiere sí de grúas para poder izarlo en estos módulos o piezas que les comentaba hace un ratito, y se adapta para soluciones que son más grandes, más industrializadas, requiere más productividad, y esto también es un tema que no es simple, acopio en obra o en taller y una buena logística para que esto llegue a, en este caso, edificios que son de grandes superficies o edificios en altura. Bueno, tenemos también una cosa bastante importante, que es la manera de el maquinado y el perfilado de estos elementos, que por lo general se hacen con CNR, que es el control numérico, que puede tener distintas cantidades de ejes y que permite transferir tanto no DWG, sino DXF, y también en muchos casos directamente el modelo 3D a los equipos. Esto, bueno, depende un poco de la domótica, de la automatización, y por supuesto que esto permite una mejor gestión en la producción del material y, por supuesto, de la velocidad de producción. Cualquier tipo de proceso, especialmente los CNC, van a generar más precisiones en las dimensiones de estas piezas y reducen sin duda el esfuerzo humano. La capacidad del plantel tiene que ser prácticamente controllers. De hecho, en algunos casos es baja la dotación de personas y que tienen que estar permanentemente monitoreando tanto los displays como los distintos tipos de acabado, porque se puede llegar a perder demasiado material si hay algún cambio o algún maltrato dentro de los distintos ejes, que puede llegar a pasar este perfilado, en este caso frío. Bueno, otra de las ventajas de estos tipos de procesos de fabricación es que se reduce el maltrato de los perfiles al no ser manipulado mientras se maquina. Bueno, aquí están viendo algunos casos, algunos izados. Acá está claro, para ustedes es claro ya cuál es el sistema que están utilizando. Espero que les haya quedado clara esta diferencia. Acá tenemos el frame y cómo llega esto al piso. Hay algunos carritos, hay algunas personas que lo van a ir acercando, y esto, bueno, va a tener un pequeño acopio. En algunos casos se prefiere que esto directamente se vaya izando según la cantidad de grúas o plumas que tengamos a disposición.
o las diferentes que estén trabajando, algunas que ya están izando y están posicionando y están ayudando a la colocación de los mismos. También esto tiene que ver con el peso de cada una de las piezas. Y en algunos casos son dos, son algunas que los van acopiando o estoqueando en algunos pisos, pero de otra cara del edificio, justamente para evitar cruces de las plumas, y en algunos casos que ya se van estos izando. Bien, acá lo que ven es el primero de los detalles que les habíamos mostrado y la manera en la que tiene que apoyarse y cliparse. Bueno, acá vamos a ver un pequeño ejemplo de montaje. Bueno, acá están viendo distintos edificios de alturas, de distintos detalles, distintas alternativas, distintos planos inclinados, con la integración de elementos luminosos, con vanos, con interrupciones, con estructuras donde imagínense cada una de estas piezas y la manera en la que llegan y la manera en la que fueron pensadas en taller o en obra, y por supuesto también los diferentes problemas de ejecución que podemos llegar a enfrentarnos. Fíjense, bueno, en este caso la manera de los controles en la que las personas tienen que empezar a acercarse, esto es lo que le estamos comentando. En algunos casos se montaron a partir de la pieza lateral, vamos a acercar un poquitito de la pieza lateral, ahí, se van izando, se van acercando, y fíjense la rapidez con la que la cantidad de metros en superficie que se van terminando, más allá que esto sea una cámara acelerada, y el grado de terminación con el que logramos. Entonces también esto es muy importante a la hora de ciertas tomas de decisiones, porque esto, además de dar una idea de semi-acabado al edificio, me permite una estanqueidad muy importante para hacer cualquier tipo de trabajo en el interior de este piso. Fíjense que también en este caso es al revés. Mientras por detrás están subiendo, como les comentaba, algunos de los elementos, hay otra máquina que me está permitiendo, las personas siguen arnesadas, siguen con sus sistemas de protección y siguen con sus elementos de trabajo en su pequeño carro de Atrezzi, carro de instrumental, el mínimo. Tienen también aquí sus tacos de madera, tienen las cosas que necesitan. Una persona previa fue dándoles y acercándoles la cantidad que se necesitaban, y este elemento que están viendo lo que hace es ayudarles y permitir con esta pequeña grúa de piso al montaje, y que fíjense que esto da un acabado realmente directo. Bien, aquí lo que tenemos es parte del ensamble que hace un momento les comentaba. Estas, fíjense que son plantas de montaje. Aquí tenemos un centro de control numérico, tenemos también los elementos de corte, tenemos la manera en la que se fijan, la manera en la que llega cada una de estas piezas, la superposición de las personas que pueden llegar a estar trabajando y la importancia que van a tener las juntas de los dobles, triples vidrios y de las combinaciones que según proyecto se hayan considerado. Fíjense la manera de estoquearse, fíjense la manera de moverse, fíjense la cantidad que puede llegar a ser trasladada y todo lo que esto requiere para entender que la huella de carbón es enorme, ¿sí? Por cada una de estas piezas, y cuanto más grandes son, es enorme la cantidad de energía y de contaminación ambiental, con lo que estos sistemas, por supuesto, no son tan amigables con el ambiente. Ya me han escuchado decir varias veces, traten de no repetir la palabra sostenibilidad, y mucho menos a la ligera. Es una cosa realmente muy importante y prácticamente imposible de llegar, con lo que vamos a tratar de que nuestras decisiones sean tendientes hacia la sostenibilidad, que no es ni más ni menos que un compromiso entre ambiente, economía y las cuestiones que el hombre está necesitando para hacer este elemento y este punto de encuentro entre las tres. En este caso, por supuesto que la fachada podría haberse resuelto de otra manera y no impactar, y fíjense en esto, y a la vez lo vamos a ver en algún otro encuentro, en el ciclo de vida de los materiales, y en cada uno de estos 7 elementos, de 7 estaciones en donde voy a tener, y en cada una de ellas lo importante que es el transporte. En la manera en la que yo reduzco el transporte, por eso también me han escuchado tanto hablar del concepto de kilómetro cero,
en la manera en la que yo reduzco el transporte, me estoy acercando progresivamente hacia un material que es tendiente hacia la sostenibilidad. Fíjense que la dimensión de esas piezas que veíamos recién no se acerca ni cerca por la dimensión, por el transporte y por su fragilidad, por lo que yo tengo que hacer casi un viaje entero por una pieza tan grande. Aquí en este caso lo que estamos viendo, fíjense el tipo de acabado del hormigón armado, la manera en la que está centrado el CL, ¿sí? Que quiere decir la línea de centro, y la manera en la que son fijados, a diferencia del otro detalle que habíamos visto. Fíjense que tanto una como otra tienen diferentes alternativas, y fíjense que este material, fíjense estos espesores, recuerden aquí abajo también fue medido, fue controlado, la estructura está sosteniéndolo, y cuáles son los elementos con los que simplemente termino de hacer las fijaciones, y en estos casos se hacen a mano, se controlan, se clavan, se estipulan y se dan por cerrados. Bueno, aquí están viendo en este caso atrás la junta lateral e inclinada que va a estar haciendo. Fíjense que aquí en este momento lo están montando cuando se está acercando un paralelepípedo y ya no es un rectángulo, que va a tener un ángulo, en el caso anterior, recto y otro inclinado, en donde cada una de estas piezas, tanto en el control como en la producción, como también en el izado, son de suma importancia, porque uno no tiene el espacio para ir buscándola, tengo esta, tengo aquella otra, y también con todas las hipotéticas inclemencias del tiempo que esto puede llegar a darnos. Bueno, es muy importante los sistemas de control, las mediciones y también, bueno, todas las fijaciones a las que tenemos que tratar de acudir. Bueno, vamos a ver progresivamente en algunos de los detalles esto que especialmente quería comentarles, que tiene que ver con la aislación, ¿sí? Esto es un tema súper importante, pocas veces se lo tiene en cuenta a priori, y vamos a tener una posibilidad de hacer no solamente una gran reducción de puente térmico, sino también limitarlo con algunos aditivos, con algunos materiales que, según las posibilidades técnico-constructivas y tecnológicas, pueden ser más o menos sofisticados. Siempre los elementos de cierre, como estos que están viendo, van a permitirnos, y bueno, también la posibilidad de cliparlo, de cerrarlo y de, por supuesto, peinarlo o limpiarlo para asegurarnos que no sufrió el material ningún problema. Bueno, están viendo distintos tipos de acabado, distintas alternativas, distintas protecciones, y fíjense aquí también, nos guste o no nos guste, el izado de estos materiales y la velocidad con la que este material puede ser acabado. Bien, esto que les contaba recién, este es un simple detalle, como les comentaba hace un momento. No quiero que tengan la sensación que hay una manera de hacer el Corte Ingol, que hay una manera de hacer la fachada ventilada, que hay una manera de hacer una fachada tradicional. Y esto es una cosa también bastante importante, porque es acá donde, en la manera en la que podemos definir, conocer y decidir cuáles son estas situaciones y estos momentos y estas clasificaciones, en donde nosotros entendemos cuáles son en nuestras herramientas verticales las diferentes formas y las diferentes piezas, sistemas y subsistemas que va a tener nuestro envolvente, es que vamos a poder empezar a tomar ese tipo de decisiones considerando a priori estas características que son sumamente importantes para algunas definiciones basilares o mínimas que tienen algunos detalles. Acá lo que estamos viendo es simplemente una estructura de hormigón, en este caso es una losa. Esta losa termina con una viga. La viga y la losa son dos palabras inventadas por el hombre. Lo que sí está claro y no está inventado por el hombre, que las cargas tenemos que transmitirlas a otro elemento más sólido. En este caso las construcciones suelen elegir el piso, en otro caso se toman hacia los costados, hasta inclusive según uno se podría tomar una parte del edificio de la roca. Pero en este caso tradicional, por eso traté de alejarme un poquitito del caso tradicional, no lo quise nombrar solamente como viga y como losa, sino porque la viga podría también ser parte de este elemento constituido como losa, pero que también trabajaría como viga, ¿sí? Lo único que cambiaría sería la repartición y la manera en la que el acero trabaja, pero todo empaquetado en el mismo espesor. Entonces volvemos a esta diagramación en donde tenemos, donde tenemos una losa, donde tenemos una viga,
donde vamos a tener aquí también un elemento de cierre que me va a tomar parte de la carpintería del vidrio interior, y este puente térmico que estamos viendo en el medio, esta gran cantidad de aislante, y que lo que no estamos viendo en este corte es el lugar en donde se están tomando esta parte roja, que se va también a anclar en esta viga, para tomar estos elementos que van a filtrar el sol, que van a ser a su vez parasoles además de esta fachada. Bueno, que vemos también en el interior, vemos en el nivel de piso terminado hacia arriba, que a unos 150 milímetros o 15 centímetros tenemos un piso técnico, un piso que se separa, que vamos a tener probablemente contrapiso. En este caso lo que vamos a tener es una buena nivelación de esta losa. Vamos a tener un elemento distanciado con algunos distanciadores y vamos a elegir cuál es el tipo de material que vamos a utilizar como terminación, y este tipo de piso nos va a permitir una gran flexibilidad para el uso de distintas instalaciones eléctricas o de redes y otras. Entonces, este tipo de cosas son todas alternativas, podríamos llegar a usar cualquier otro tipo de sistema, pero fíjense que en el nivel de techo terminado vamos a tener de la losa a unos 600 milímetros, vamos a tener un cielo raso, probablemente sea de placa, sea tipo Armstrong de 120 por 60 o de 60 por 60, en donde van a ser móviles, van a estar izadas, van a estar tomadas por estos distanciadores que están tomados a la losa. Se toman con T2 en algunos casos, pueden ser flexibles, pueden estar agrampados. En estos casos son fijos, este que estamos viendo acá es fijo, es un distanciador fijo. Y en el caso de del aire, aquí están viendo que por otro lado está pasando el ducto de aire, que se va a acercar mucho a el acristalado. Aquí va a tener un clipado que me va a permitir una variable de altura. Entonces, en este caso se ha utilizado uno fijo, ¿sí? En este caso va a tener, no sé, 58 centímetros aproximadamente. De todos modos voy a poder ajustarlo, y por supuesto voy a tener que arreglarlo, voy a tener que asegurarme que esté bien nivelado, probablemente con niveles láser o con sistemas analógicos o tradicionales. Y también, por supuesto, los sistemas de oscurecimiento, que en este caso podrían llegar a ser necesarios, que en este caso se ha pensado en 1 o 2 blackouts. Bien, tenemos acá también otro caso. Fíjense la diferencia que tiene este caso, que es un acristalado. La diferencia con el anterior, lo que veíamos es esta flapping. Fíjense acá la fuerza y la robustez de la estructura. Fíjense también la manera en la que se ancla este elemento, ¿sí? Este elemento diseñado, que va a ser todo ese paquete, vamos a decir, técnico, que se va a dar en el cielo raso. Y la otra alternativa, que es la que estamos viendo aquí en el costado, es que aquí donde ven el número 9 o el número 8, además de yo tenerlo cenefado, de yo tenerlo doble, que fíjense la diferencia del elemento 1 con el elemento 2, el 4, que hasta probablemente llega a tener niveles de seguridad, pero lo que sobre todo va a tener es la posibilidad de que el aire vertical ascienda. Y aquí en el punto 9 es lo que antes habíamos visto de aislación para evitar algo tan importante, que es el puente térmico. Bueno, aquí vemos algunas distintas alternativas. Acá también en este caso vemos en el punto 15 el elemento de oscurecimiento interno, vemos en el punto 21 alguna manera de acondicionar la temperatura, y también aquí vemos distanciadores y pisos llamados técnicos, que nos van a permitir este tipo de flexibilidad para las aislaciones y las instalaciones sobre todo, y las redes, pero que vamos a encontrar N maneras de entender, de encontrar, de fijar, de las alturas, y de esa manera, con estos elementos básicos, cada vez vamos a poder entender más en profundidad. Pero lo que no vamos a poder dejar de hacer es entender qué es lo que queremos que se vea. En la manera que nosotros podemos definir cada uno de estos elementos y cada uno de estos conceptos, vamos a entender
cuál va a ser el perfil, en este caso lo estamos viendo, en donde se va a apoyar, donde va a arrancar nuestro cristal, qué va a pasar en el momento, cuál va a ser la pieza que yo tengo que retirar en el caso que ese cristal se rompa o se destruya o sea necesario cambiarlo. Y también cuáles van a ser las cosas que yo vea, la manera en la que yo represento, en la que yo indico la mayor cantidad de elementos, realmente voy a poder definir qué es lo que yo voy a ver desde mi fachada. Y a partir de ahí tomar la decisión, en este caso tomada, cuál es el elemento que va a cubrir todo. Entonces, en estos casos y con estos elementos, en este caso son elementos horizontales, en el anterior eran elementos horizontales, en este caso son elementos verticales, cuáles van a ser fijos, cuáles van a ser móviles, cómo se van a ver, la sombra que van a proyectar. Y este tipo de cosas son bastante importantes porque en la dimensión y en la magnitud que van a tener nuestros edificios nos van a permitir dar estas alternativas. Fíjense aquí en este caso los filtrados, porque van a responder a diferentes funciones, los arretramenti o los espacios interiores que voy a tener en el acceso de la planta baja, cuáles van a ser, en este caso lo estamos viendo abajo, algunos fijos y algunos móviles, y toda esta variedad que progresivamente empiezo a entender con hasta inclusive en estos paquetes, en estos servicios que estamos viendo en esta sección o perspectiva de corte, de otro tipo de funciones y cuáles van a ser esos lugares de oscurecimiento para probablemente la diferencia que voy a tener entre simples corredores, distintos tipos de control térmico y de control de luz, como por ejemplo otros espacios que van a ser de simple circulación o de lugares de recibimiento. Bueno, acá vemos otro caso, que es uno que les había indicado al principio, cuando se da esta segunda fachada, esta segunda piel. En algunos casos funcionan como pared de soporte, como filtro y en algunos casos como fachada ventilada. Sí, lo que va a tener es una estructura suplementaria que probablemente esté relacionada con la estructura principal o que esté colgada. Estas son todas decisiones proyectuales, pero sí que también en esta perspectiva de sección podemos empezar a ver cuáles son las situaciones y los límites de sus condicionantes, especialmente en las vistas, especialmente en los mantenimientos y en algunos encuentros como este que estamos viendo acá, que este elemento de soporte aparece directamente también con unas brocas, con un anclaje que puede ser químico, que puede ser mecánico, y que también toda esta parte de la estructura, en este caso la viga, más allá que no está dibujado la repartición de su armadura, en donde yo tengo los elementos verticales de cierre, en este caso tenemos steel stud, steel framing, tenemos anclajes, tenemos jack, tenemos king, ya lo iremos viendo con steel frame, donde yo también voy a tener una estructura de soporte a donde voy a tomar mis elementos, pero a su vez voy a tener algunos elementos continuos de metálicos para apoyo de estas. Bueno, no nos olvidemos de la alternativa que habíamos dado, y esto ya para terminar, las posibilidades de en nuestras pieles, en nuestros cerramientos horizontales, empezar a entender el manto vegetal en altura para que esto pueda llegar a mejorar la condición de confort, la visual, pero bueno, todos los elementos y todas las condicionantes que tenemos que tener en consideración. Aquí lo que estamos viendo es los diferentes momentos del año, y los colores que esta fachada es relativamente dinámica, pero justamente por el conocimiento de las especies que son proyectadas en este caso, y el aspecto que esto va a tener. Bueno, pero esto requiere mucho control, requiere también control de fungicidas y de especies, hasta inclusive de algunas aves, por supuesto de muchos insectos, y también algo que pocas veces se dice, pero es una sobrecarga excesiva del peso de la estructura, lo que hace también un enorme incremento en el peso del edificio, en los metros cúbicos de hormigón y también en el costo, pero sobre todo en la responsabilidad que tenemos frente al ambiente y que no estamos yendo hacia la sostenibilidad justamente por la cantidad excesiva de material que tenemos para este tipo de intervenciones tan radicales en cuanto a la postura de generar prácticamente pequeños bosques que no son simplemente mantos vegetales, y el peso y el mantenimiento que esto requiere. Bien, acá estamos viendo algunos otros casos.
Este es el caso de Bosco Verticale de Stefano Boeri, donde también hay algunas otras consideraciones en relación a las instalaciones y la ganancia en este caso de el HO2, del CO2. Yo lo comentaba en clave negativa, de todo el CO2 y el PM10 que se pierde también, por supuesto, en la obra. Pero bueno, no dejen de considerar este tipo de conflictos o situaciones que también se van a dar aunque ustedes no las piensen. Entonces estos ejemplos lo que buscan es tratar de que se acerquen a sí es Porta Nuova, son las láminas de este proyecto que hemos, en algún momento se ha convertido en una bandera, en un flagship, en un referente para el estudio de Stefano Boeri, Milano. Y bueno, aquí abajo ven algunos detalles, algunos anclajes. Este, en cambio, es otro edificio completamente distinto. Esto es en el área vieja del Museo de las Ciencias, en la área de la ex Michelin, en Trento, en donde aparecen de otra manera cada 2 o 3 pisos, con estructuras de cierre, con pequeños como parrones, con pequeños elementos. Aquí tienen otro elemento y con distintas alternativas que ustedes pueden llegar a tomar algunas decisiones para las mejores elecciones que tienen que hacer a los sistemas constructivos, a los sistemas de aislaciones, a las definiciones de los paramentos, a las decisiones de las envolventes, para que no sean decisiones ni proyectuales aisladas, ni tampoco técnicas, sino que sea realmente este merge, esta combinación, este match entre arquitectura y técnica. Bueno, mi nombre es Santiago Caprio y aquí terminamos con un pequeño encuentro sobre el tema de cerramientos verticales.